San Juan, capítulo 1, versículo 18. Gracias. Ahí tenemos nuestro texto base de hoy. Hemos venido conversando referente a la naturaleza y atributos de Dios. Es nuestro tercer sermón que nos está guiando en este camino de fe para conocer, para entender más de Él. Es importante que pueda usted, ¿cierto?, hacer de esto memoria, pero no una memoria simplista, sino que una memoria en la que usted entonces reconozca que en base a lo que estamos recibiendo de parte de Dios, nuestra vida de fe, como decía el devocional, entonces sea profunda, sea una vida de fe sólida. No podemos especular referente a Dios, creo que es un error. No podemos, ¿cierto?, llevarlo simplemente a una práctica. Eso ha hecho de vidas que posiblemente puedan ser, ¿cierto?, creyentes, vidas vacías, a pesar de que adoran a un Dios de poder, un Dios de milagro, vidas, ¿cierto?, que no se han desenvuelto, desarrollado del todo. Y es porque no hemos entendido, no hemos profundizado en la persona de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se ha manifestado en nuestra vida? Amén. Dice el texto base para esta ocasión. Dios dice, a Dios nadie vio jamás. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Le dice algo eso? ¿Le dice algo eso? Repito, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Palabra del Señor. Bien, ¿qué hemos aprendido hasta acá? ¿Qué hemos venido, ¿cierto?, entendiendo referente a la naturaleza y atributos de Dios, del Dios que yo adoro, al Dios a quien oro, el Dios a quien, ¿cierto?, clamo cada día y pido su ayuda? ¿Qué hemos aprendido hasta acá en estos dos sermones anteriores? Lo primero, creo que de la forma en que usted y yo hemos aprendido de Dios es lo que vamos a expresar, lo que vamos a decir, lo que vamos a experimentar en la vida. Entonces la pregunta comienza así: ¿qué ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio teológico? Esto lo decíamos la semana antepasada acerca de Dios. Todos somos de una u otra manera teólogos. Unos de forma profesional y otros de forma, ¿cierto?, autodidacta, bien. Porque cada persona que lee la Biblia ya se transformó en alguien que está conociendo y quiere conocer de alguien o de algo. Entonces, es interesante saber que todos, de buena lid o de mala lid, o de mediana lid, somos personas que estudiamos a Dios. De hecho, por eso estamos acá. Por eso usted se hizo de su Biblia y lee, aunque la entienda a veces, ya se no la entiende. Entonces, eso es lo que entonces va a decir lo que hemos aprendido. Segunda pregunta: ¿bajo qué idea hemos construido nuestra vida teológica? Entonces, nuestra vida de fe, nuestra vida y nuestro ministerio. Aprendíamos que todo lo que hoy día aprendemos de Dios es lo que se exterioriza, es lo que se muestra, es lo que se practica y también se comparte. Aprendíamos que nuestra vida tiene que tener entonces base de fe. No es la apariencia la que me hace ser un creyente, es el contenido que está en mi corazón de Dios el que me hace ser un creyente. Es el entendimiento que he sabido de Dios. Por eso a algunos les es difícil creer en Dios porque no saben, no entienden de esto.
Y Dios ayude, Dios permita en su gracia que muchos alcancen el conocimiento de Dios. Algunos dudan de la existencia de Dios porque no lo saben, no se les ha dado, ¿cierto?, por el Espíritu de Dios el ser iluminado en esto. Hay otros que tradicionalmente han conocido de prácticas que le acercan de una forma a Dios. Por ejemplo, este mismo culto. Pensamos que este culto va a acercarnos más a Dios. Y no es así. Este culto interpreta lo que usted sabe y entiende de Dios. Por eso hay alabanza de gratitud, hay alabanza de gozo, por eso aleluya, gloria a Dios. Por eso, porque usted sabe quién es Dios a usted. ¿Me entiende? ¿Me sigue con eso? Y nuestro ministerio entendíamos que no tiene que ver con un cargo eclesiástico, el ministerio tiene que ver con la vida de fe que en el trabajo, en el hogar, en la familia. Yo tengo que cumplir un ministerio, tengo que cumplir una labor cristiana. Entonces, algunos ¿cierto?, se relajan y cargan toda responsabilidad al predicador o al pastor. Él tiene el ministerio, él tiene que cumplirlo, pero usted también lo tiene. Y es más complejo el suyo. Porque quizás en el anonimato tiene que desarrollarlo. Y complejo, ¿por qué? Porque sabe Dios quién cumple o no su ministerio. Y eso es más grave. Porque un día va a tener que dar cuenta usted. Un día va a tener que presentarse ante el dador de la vida y poder tener, ¿cierto?, una respuesta. ¿Se acuerda que lo aprendíamos? Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué dijo? No les conozco. Entonces, Dios nos ayude para que tengamos hoy entendimiento e irnos paso a paso. Porque no se trata esto y este día específicamente de que el predicador venga con una idea, con un mensaje y que a todos los deje ahí, como se dice, en la nube y que les va a ir bien y que van a ser bendecidos, van a ser prósperos y van a salir de la ruina, qué sé yo. Y todo el mundo, ¡amén! Pero mañana comienza, claro, la jornada. Tenemos que enfrentar situaciones difíciles, enfermedad, tenemos que enfrentar deudas, tenemos que enfrentar trabajo, quizás a lo mejor una vida laboral compleja, algunos sin trabajo. Entonces, ¿cómo vivimos esas vidas? Si no tenemos tal conocimiento, tal profundidad de Dios. Esto en realidad ha sido en lo personal se los comparto, ha sido importante para mí, ha sido de una búsqueda permanente, ha sido una preocupación permanente. Lo dije la semana pasada, desde el día que nos propusimos a compartir esto, es cuando más el enemigo se levanta, porque no quiere el enemigo de que usted conozca a Dios, porque sabe que el día que usted conoció a Dios, ya Él no tiene parte ni suerte en su propia vida. Sabe que perdió la batalla. Y usted tiene que decírselo, usted tiene que entenderlo, porque la Biblia me autoriza para decirle, se te acabó conmigo el trabajo. Como Jesús se lo dijo ahí en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me viene a tentar con un pedazo de pan, con una chaucha, una moneda. ¿Me viene a tentar a mí? No vivo de eso. La vida de fe ministerial, ¿cierto?, teológica, es producto de mi experiencia, de mi acercamiento a quién es Dios, de lo que entiendo de parte de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos conocido, dice que ningún ser humano tiene la capacidad para entender exhaustivamente a Dios. Eso hemos aprendido estos 2 días anteriores. Nadie puede tener esa capacidad de entenderlo todo a Dios. Ahora, ¿por qué dirá usted? ¿Cómo Dios hace eso? ¿Por qué Dios me limita? No, es que Dios sabe, Dios no le conoce a usted. Si en lo poco que puede conocerle no le honra, le honrará con toda la manifestación de Dios. Imagínense, este mundo en la condición en que se vive, despreciando entonces,
¿cierto? Al Dios eterno, al Dios vivo, al Dios que está hoy ofreciendo su salvación. Entendíamos que existe una barrera infranqueable y la barrera tiene que ver, ¿cierto?, con respecto a entender, ¿cierto?, el entendimiento completo y exhaustivo de Dios es que somos seres finitos, limitados. Y ahí hay un problema, una lucha constante. ¿Por qué? ¿Qué me hizo finito? Bueno, el pecado. El pecado me limitó, el pecado estorbó mi mirada de mirar al Creador, a Dios, desde su esencia. Por eso soy un ser finito y Dios es infinito. Entonces, la pregunta, ¿puede algo, cierto, finito comprender algo que es infinito? Seamos racionales ahora. ¿Puedo yo comprenderlo? No es imposible, no es que estoy limitado. Entonces, debería hacer algo hoy, en este instante que estoy aquí. Debería decirle, Señor, ayúdame, por favor, en esta limitación que soy, en esto pobre, Señor, que soy con respecto a entenderte. Ayúdame, abre mis ojos para verte más, para entenderte más. Bendito sea el nombre del Señor. Qué interesante poder llegar a este contexto. Y eso aprendíamos que tiene que ser con humildad, con reverencia. Yo no puedo venir aquí, no, si yo lo quiero aprender todo, me puedo leer la Biblia de tapa a tapa, y hay mucha gente que lo ha hecho 1 y 1000 veces. Hay algunos que se la saben hasta de memoria. Pero no es así, porque aún teniendo toda esa capacidad, no han logrado entender y honrar al verdadero Dios que se ha manifestado por gracia en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, es interesante saber que la Biblia declara que Él se manifestó, ¿cierto?, también en 3 personas. Eso lo aprendimos la semana pasada. Se manifestó en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Interesante saber que Dios vino y hizo una obra gloriosa y cada uno de estas personas, cada una de estas personas hizo un trabajo en la que yo hoy día me tengo que desenvolver. El creyente, y aquí me detengo un poco, el creyente que no ha entendido a Dios desde su Trinidad, desde su persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es tal creyente. Va a entorpecer, no va a tener clara la imagen completa de Dios, sino que va a ser limitada, va a ser, aún aparte de limitado, más limitado todavía. Un cristiano que está bajo el entendimiento de saber que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo de Dios, estas vidas van a ser de tal manera guiadas y transformadas en el servicio, en la entrega, ¿cierto?, en la devoción a este Dios de una forma maravillosa, amados. Donde todo se superará, donde todo entonces se llevará a cabo en esta vida ministerial, en esta vida social, en esta vida familiar, en esta vida, ¿cierto?, de hombres y mujeres teólogos que saben y entienden de Dios. El que no lo ha mirado así tiene problemas, tiene conflictos. Es importante comprender que constituye la distinción de estas personas de la Trinidad. Hay una distinción, por eso lo decía recientemente. Yo tengo que entender cómo operó el Padre, cómo operó el Hijo y cómo operó el Espíritu Santo. Esa distinción la tengo que saber para entonces no desperdiciar en la esencia de quién es Dios, entonces su obra en favor de mi persona. Esto tiene que ver con usted y Dios. Dios y usted. Fíjense. Lo demás tiene que ver con la historia que se ha contado, pero en particular cuando se habla de Dios en la Escritura es entonces lo que Él ha hecho para usted en lo personal. Entonces cuando usted abre la Biblia tiene que saber que hay un Dios que se ha revelado, se ha manifestado y lo ha hecho para usted y por usted. Eso es. Ahora, cada persona subsiste y existe bajo la pura esencia de lo divino. O sea, no hay separación. Es Dios. Lo entendíamos. Dios es uno.
pero manifestado en 3 personas. Y cada persona se ha distinguido, cada persona se ha manifestado en favor de esa obra, de esa relación que usted tiene que tener con Él, para entenderlo todo. Esto es glorioso, esto es bendito, esto es para gente que hoy día está en esa búsqueda de saber, yo quiero adorar a Dios y lo quiero hacer bien. Entonces tiene que partir por aquí. Aprendíamos que Él no se reveló del todo. Dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas a usted y para sus hijos, para que vivamos bajo este orden. Segundo, Dios se manifestó en 3 personas. ¿Para qué? Para que veamos entonces cómo Él ha operado en el curso de la vida en favor de usted y de su familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me sigue? Esto es espectacular, amado. Fíjese que el Padre, solo para apuntar, esto ya lo conversamos, es quien inicia la creación y la redención. Antes de todas las cosas, el Padre estaba pensando, ¿cómo hago? ¿Qué hago para entonces recuperar todo esto? Él es el arquitecto, el gran arquitecto, el sabio y el Señor de todo lo que ocurre en toda la historia, en todo el universo. El Padre entonces está ahí. Y si usted en su vida de fe no entiende que el Padre entonces hizo esta obra, entonces te va a despreciar todo lo que se ha preparado, todo lo que se ha hecho en bien y en favor de su salvación. ¿Me sigue ahí? Lo segundo, el Hijo, Jesucristo, es aquel que implementa entonces el diseño del Padre. Es el Verbo, dice Juan, es el Verbo hecho carne. Dios el Padre estaba pensando y cuando Él lo dice, Jesucristo entra en acción. Entonces las cosas fueron, las cosas se hicieron y permanecen y subsisten gracias a este gran diseñador y gracias a este Hijo que se manifestó. Él se humanó, dice, para revelarnos al Padre y mostrarnos el camino de su voluntad. Esto es lo que ha hecho Jesucristo. Entonces, en mi vida de fe yo tengo que entender quién es Jesucristo, entonces para poder someterme al Dios Trino, para saber y honrar al Dios el Padre, ¿cierto? Quien vino entonces con un plan, un programa, y que su Hijo Jesús lo muestra, me lo entrega, me dice, aquí está, aquí está. ¿Quieres conocer cómo Dios ha operado, cómo Dios ha trabajado? Bueno, ahí está el Padre. El Padre lo diseñó de esta forma. Y el Espíritu Santo regenera, santifica. Él está, ¿cierto?, operando la redención en los creyentes. El Espíritu Santo entonces que hoy día me permite tener una relación con usted, me permite hoy día unir todas estas partes, ¿cierto?, de todos nosotros aquí para honrar, para bendecir el nombre del Señor. Por eso es imposible que haya una vida de comunión, una vida de santificación, una vida de entrega, una vida, ¿cierto?, de adoración ante un Dios de esta manera. Perdón. Es imposible si no está la participación, la distinción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida de fe. Usted ha visto por ahí que hay cristianos que no se pueden, no se toleran, no se superan con otros. ¿Se ha dado cuenta que una muralla divide a otro? ¿Un color divide a otro? ¿Un letrero divide a otro? Bueno, hay un problema de Espíritu Santo en esa iglesia. Un problema de Espíritu Santo en esa congregación. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo no entiendo a este Dios manifestado en estas 3 personas, entonces es imposible que yo logre una comunión perfecta. Imposible que viva una vida de fe, como recién se nos decía. Es imposible que yo pueda entonces caminar, ¿cierto? Y no olvidarme que estoy en un proceso constante, conciencia de saber que estoy en un camino de perfección, un camino que tengo que experimentar. Por eso lo dije delante, lo repito. Y es lo que el Espíritu Santo justamente el domingo pasado nos enseñaba acá. No existe vida cristiana eclesial si no se entiende a Dios desde la Trinidad. Si la iglesia, si los creyentes conocen al Padre, conocen al Hijo y al Espíritu Santo, es una iglesia que va a entender cómo fue conocido.
y cuál es la forma de vida que éste tiene que llevar. Es interesante esto. No sé si lo está disfrutando como yo lo disfruto. En realidad esto me ha hecho cambiar algunas cosas de mí, me ha hecho renunciar, me ha hecho, ¿cierto?, a decir, Señor, perdóname, ayúdame, porque yo puedo hoy día adorar a Dios, puedo levantar manos aquí, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Con respecto a la regeneración, a la santificación, ¿estoy en santidad? Fíjese que cristianos que estando aquí, ¿cierto?, en nuestros lugares, quiero decir, pero viven vidas desenfrenadas. Hay un problema de Espíritu Santo. Viven de desobediencia. Hay un problema de Espíritu Santo. Viven vida, ¿cierto?, como se dice, de libertinaje. Si bien es cierto, el Evangelio nos vino a libertar, pero no a hacer que vivamos como queramos. No, es la libertad de Cristo, por supuesto. No en nuestras ideas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Efesios, mire, y esto lo traigo a modo justamente para cerrar esta introducción referente a los dos sermones anteriores. Efesios, Pablo habla y ora en realidad. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no sé si está viendo la Trinidad ahí, si bien ciertos conceptos lo aprendíamos, no está escrito, pero sí lo vemos en toda la Escritura. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo, o sea, del Hijo. De quien toma nombre toda la familia, dice en los cielos, los que están ya y los que estamos aquí ahora. Benditos los que están, los que fueron ya, los que están allá, y benditos somos también nosotros. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecido, dice, con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo esto tiene que ver con una experiencia que ocurre al interior nuestro. Bendito sea. No somos como el mundo que se disfraza. No somos como el mundo que trata de cambiar imágenes exteriores. No, en el Evangelio Dios cambia a la gente de adentro, desde el interior. De ahí yo creo, no creo de afuera. Usted no puede servir a Dios de afuera, como lo aprendíamos de forma, ¿cierto?, de una práctica vacía, religiosa, o de forma especulativa, no. 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto es tremendo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios, yo tengo que ser lleno en esta hora. Para tener vidas reales, conscientes de servicio, de entrega, de amor. Para tener una vida verdadera en el Señor, yo necesito esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Aquí yo me gozo, me alegro. Gracias, Señor, porque soy limitado, pero tú me vas a dar más. Tú me vas a abrir los ojos. Sí, porque sin el Señor, oiga, hasta tartamudo era yo. Sin el Señor no podía ni leer, no podía ni pararme aquí frente a usted. Todo era un problema. Pero el Señor se encarga de abrir el conocimiento y lo trae, dice, más abundante de lo que entendemos, pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo. Amén, diga. De Cristo Jesús por todas las edades, o sea, por todos los siglos. Esto tiene que ver con la historia de principio a fin. No existe un evangelio diferente a esto que se dé manifestar en la iglesia. La iglesia tiene que saber quién es Dios en su naturaleza para que le adore tal como es Él. Y esta iglesia sea una iglesia victoriosa, poderosa, a pesar de que está pasando por los valles de la vida, que son inciertos, diferentes para cada uno, pero en victoria, confiando y creyendo que Dios está ahí siempre. Dios no se aleja de mí. Dios prometió estar y lo estará hasta el final del tiempo.
Bendito sea el nombre. Por eso la iglesia conoce todo, la profundidad, la altura, la longitud, todo referente a Dios. Y se sostiene en eso, se afirma en ello. No hay problema, no hay dificultad, no hay nada que lo supere. Cuando yo entiendo a este Dios, no hay nada, amado, nada. Ni ideas, oiga, vagas, no, porque no existen ya. Porque está el conocimiento de Dios llenó su interior. Sacó afuera la ignorancia, sacó afuera los orgullos, las vanidades, las mentiras. Toda esa naturaleza caída la sacó el Señor y trajo una nueva naturaleza sobre nuestras vidas. Espiritualmente hablando, somos nuevas criaturas. ¿Lo cree o usted no lo cree? Si usted no vive y conoce a este Dios, jamás usted será nueva criatura. Porque va a insistir con su idea, con su idolatría, ¿cierto? Con sus propios dioses. Pero cuando yo conozco a este Dios, entonces no hay otro Dios que es Él operando en mi vida y haciendo como Él me dice. Algunos no lo entienden, ¿no? Que son un poco, ¿cierto? Como no conocen esto, para no ofender a nadie, no conocen a Dios, al Dios de la Biblia, por eso no entienden las cosas. ¿Y por qué usted procede? ¿Por qué usted habla? ¿Por qué usted dice? ¿Por qué usted hace? Es porque Dios está. Si hay algo difícil, es esto. Por eso, amado, abrir los ojos al conocimiento de Dios es lo que el Señor nos está llevando en esta sesión de sermones. Tiene que conocer la naturaleza y atributos de Dios, para que en esa condición, en esa forma usted le adore. También la Sagrada Escritura nos enseña que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y aquí creo que es necesario entonces entender que esta declaración de que Dios es espíritu significa que no puede ser limitado a un cuerpo físico ni a dimensiones de espacio y tiempo. Wow, aquí se me amplía la visión. Si entiendo que Dios en esta naturaleza, Él es espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Y de acuerdo a esta declaración, es algo que no está sujeto a lo físico. No está sujeto a nuestros ojos. No está sujeto a nuestras limitaciones. No está sujeto, ¿cierto?, ni a espacio. Entonces, cuando los creyentes saben que Dios es espíritu, entonces la limitación de saber que Dios está en un puro lugar ya se acabó, se terminó. Cuando yo entiendo que Dios es espíritu, entonces, mi vida entonces hoy día está en los ojos de Dios y donde esté. Si Dios es espíritu, entonces no se limita a tiempo y espacio. Él es invisible, es preexistente y eterno. Es un Dios invisible, no lo voy a ver, no lo puedo tocar. Aunque la Escritura me enseña un lenguaje, una gramática, que vamos a entenderlo hoy, y que lo que quizás ha ocasionado, ¿cierto?, ese estorbo, porque no he entendido, no he pedido dirección, no he pedido la iluminación de Dios mismo para entenderlo, para comprenderlo, entonces es que lo he limitado. Le he puesto ojo cuando no sé si los tiene, si es espíritu. Le he puesto pies, pero no sé si los tiene, si es espíritu. Le he puesto manos, ¿o no? Y el autor lo dice así. ¿Me sigue? Entonces, si limitamos a Dios, entonces su vida de fe va a ser limitada con respecto a Él. Entonces se nos va a hacer difícil, muy difícil, nuestra experiencia de fe. Porque vamos a caer en la racionalidad. Es que ¿cómo Dios va a ser? Es que ¿cómo Dios? Es que entonces vamos a cuestionar su esencia. Entonces no le vamos a dejar operar. ¿Y Dios dónde quiere operar? Según lo que hemos entendido hasta acá. ¿Dónde quiere operar? ¿Con quién quiere operar Dios?
con cada uno de nosotros. Dios quiere operar en tu vida, en tu desarrollo, en todo lo que estás haciendo en este mundo. Dios está preocupado de intervenirlo. Fíjese que estamos viviendo un mundo material. Por lo tanto, al hombre le es difícil pensar que Dios percibe, actúa sin miembros humanos. Usted para una ayuda, ¿qué necesita? Ver que alguien venga y le traiga. ¿Y Dios cómo lo hace? ¿Cómo me ayuda? Entonces lo que decimos es, Señor, toca el corazón del hermano, Señor. A veces hacemos eso para que la mano del hermano venga y ahí vea. No, Dios lo hace de forma distinta. No lo limitemos. Señor, toca las manos a los doctores. No necesita doctores Dios. Dios lo que necesita es gente que le vea, que entienda que Él es espíritu y Él está ahí donde se le clama, se le invita, en esa conciencia, para poder decir, Señor, gracias. Esto nos tiene que liberar, amados. Este es un desafío. Yo no sé si voy a terminar con todos los que están acá, pero no sé. Si son 2 o 3, no importa. Pero vamos a liberarnos de todo lo que nos limita para expresar nuestra vida, nuestra adoración a Dios como es Él. Y veremos obras, y veremos el poder, y veremos la manifestación de Dios. Aunque los impíos digan, pero ¿dónde está? Que no lo veo. No me interesa. Mientras yo tengo claro quién es Él, entonces yo sé que Él se manifiesta. Él opera y Él obra. Isaías lo dice, 40, 25, 26. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué me quieres comparar? ¿A qué me quieres asemejar? ¿A un pedazo de materia? ¿A un recurso? ¿A qué me quieres comparar? Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Estamos hablando de la tierra, el mundo, las galaxias, las estrellas, todo lo que existe. Dice, Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de todo lo que existe. Lo que mis ojos logran ver nomás, porque imagínense más allá de todo esto. La ciencia está sorprendida. La ciencia está, totalmente sorprendida porque no puede creer cómo el cielo, sobre este cielo y el cielo que sigue, las cosas que hay bellas y maravillosas. ¿A quién le puede comparar a usted a Dios? Dice, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Por eso la vida de muchos es limitada acá. No se deja, como se dice, ya hasta aquí nomás. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. El Espíritu Eterno no necesita ojos para ver nuestra necesidad. Ni se fatiga en su actividad redentora. Si Él pensó cómo redimo, cómo salvo a esta humanidad con la que he creado, con mis manos, cómo le atraigo, cómo le hago entender que yo les amo, que yo tengo para ellos un nuevo cielo, una nueva tierra. Le tengo un porvenir,
que jamás ha existido, porque como es Dios, ¿cómo le hago entender? ¿Cómo les muestro? ¿Qué hago? Hijo, vaya, a ver si ven en usted a mí. Y ven si lo que estoy haciendo para ellos tiene sentido. ¿Se da cuenta? Dios no necesita tener ojos para ver tu necesidad. Porque Dios es más que 2 ojos nuestros. Es más que 2 manos nuestras. Es más que 2 pies nuestros. Dios es espíritu. Y Él se mueve en una dimensión espiritual en la que es necesario que usted y yo pueda entenderlo para poder percibir, para poder entonces recibir lo que es Él para mí. Lo que Él tiene para mí es mucho, amados. Estamos, como se dice, dando pinceladas de esto. Debo entender las figuras gramaticales, como dije antes, como el antropomorfismo, donde se quiere poner a Dios ojo, pie, mano y todas estas cosas. Es un lenguaje que usa la Biblia. Ahora, ¿por qué lo hizo? Para que usted pueda entender, Dios entonces de alguna forma me mira. De alguna forma me puede tocar. De alguna forma entonces puede venir a mí. También tiene que ver con la teofanía, que de alguna forma Dios se ha manifestado en el tiempo de la historia, a través de un ángel, a través de una figura. Entonces tengo que ver algo para ver si está Dios. Parece que la luz alumbró. ¿Me sigue? La Sagrada Escritura nos han ayudado para acercarnos a este Dios Espíritu. Por lo tanto, hoy, en este día, Dios está más cerca de lo que tus ojos pueden verlo, de lo que tus manos pueden tocar. Es más, estamos en Él, dice la Biblia. Nuestra vida se mueve bajo su presencia gloriosa. Bendita presencia, bendita presencia. No lo puedo tocar, sí, dice. No le puedo ver. Pero hay algo que me envuelve. Hay algo que me permite en mi propia naturaleza existir. Y no es simplemente la creación de lo que me hizo Dios, sino que es el espíritu de su presencia que le da sentido, vigor, valor a mi existencia. Es Él. Gracias a Él subsisten todas las cosas, dice. Gloria a Dios para siempre. La naturaleza y atributos de Dios. El texto de hoy nos invita a conocer más de esta naturaleza, para que no limitemos su accionar en nuestras vidas. Y lo dice el texto: a Dios nadie vio jamás. A Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Palabra de Dios. Entonces, mire cómo Dios se nos manifiesta. Nadie puede ver a Dios. A Él se le ve viviendo en comunión espiritual. No puedo ver a Dios. La Biblia lo declara. Y yo frente a eso no puedo hacer nada. Pero hay algo que me permite verlo. Es la comunión. Personas distintas, edades, colores. Él está aquí en medio nuestro. Y yo al ver esta manifestación, mis ojos se abren. Mis ojos espirituales están contemplándole la hermosura de su perfección, de lo que es Él en esencia. Aleluya, qué glorioso es esto, amado.
Y el texto lo afirma, mire, permítame, en 1 de Juan 4, 12, 13 y 20 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso le dije delante, una iglesia que no conoce a Dios en su naturaleza, no va a experimentar, no va a exteriorizar lo que es Dios en nosotros. Y el amor es fundamental, es lo primero. El amor que tiene que ver con el amor ágape, el amor que viene de Dios. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Permiso. El versículo 20 dice así, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo le veo. ¿Y sabe cómo le puedo ver y le puedo palpar al Señor? Cuando te abrazo. Pero mi abrazo es sincero, te digo, hermano, hermana, ¿está entendiendo? Son muchas las diferencias, pero el amor de Dios que ha cautivado mi corazón y que me ha hecho entender cómo me amó, que lo entregó todo, lo dio todo, a pesar de mí, mi realidad, a pesar de mi error. El amor me perdona, el amor me restaura, el amor me hace una nueva persona. Entonces el amor que está entre nosotros nos hace verlo, tocarlo. Toca a tu hermano que está a tu lado, tócalo. Pero tócalo con amor de Dios. Entonces Dios dice, me estás tocando, me estás mirando, ¿entiendes? Me estás viendo. ¿Hay alguien que no amemos? Entonces se aleja su presencia, su naturaleza de mí. Entonces se nubla mi vista. Entonces por eso cuando hacemos de estos cultos, hacemos de estos encuentros, sea aquí, sea en el hogar, donde sea, usted lo hace en esta conciencia, usted hace a Dios presente. El Espíritu de Dios no se limita a espacio, a tiempo. Él está siempre. Por eso decimos que cuando llegamos a este lugar, la presencia de Dios está con nosotros porque el amor de Dios está en mi vida. Cómo me restauró, cómo me levantó, cómo me perdonó. Nadie puede ver a Dios. A Él se le ve viviendo en comunión espiritual. Esa es la forma. ¿Es muy difícil entenderlo? ¿Quieres tocar a Dios? Entonces, ¿qué faltaría aquí? Se dijo el devocional. Falta fe. Esa fe que me hace actuar, me hace desarrollar una vida de creyente, cristiano. Entonces yo no entiendo cómo otros cristianos hablan de Dios y te odian. Y te apuntan con el dedo. Y te desprecian. No entiendo qué Dios adoran. Porque el Dios que yo estoy viendo ahora me amó. Y por lo tanto yo amo. Esto tiene que ver con una continuidad. En segundo lugar, dice, a Dios a nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los segundos. Solamente dos cosas aprendemos hoy. La segunda persona de la Trinidad, está hablando del Hijo. La segunda persona de la Trinidad, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo le dio a conocer? Él se humanó. Él vino a este mundo. Tomó la naturaleza suya y mía. Entonces hace a Dios, Espíritu, presente. Siendo Él, ¿cierto?, la persona de esta segunda Trinidad. Y el texto lo dice, Juan 17, 1, 5, dice, estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estando en el cuerpo de hombre, Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos da a conocer ¿a quién? Al Padre. Acuérdense que Él en su obra, en su persona, en esta segunda persona de la Trinidad, su labor es hacer activa el deseo, la obra de Dios, el Padre. Por lo tanto dice que Él ha hecho todo un trabajo. En ningún momento Él habló de sí mismo. Él habló del Padre. Y dice: ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? Porque puso a Jesús en el lugar que corresponde, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Se cumplió lo que el Padre quería en el principio? En Jesucristo sí. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No hice otra cosa más que glorificarte, Padre, mostrarte en todo el accionar, todo el trabajo que Jesús hizo. Entonces da a conocer el amor de Dios el Padre. ¿Se acuerda de la Trinidad? ¿Quién ejecuta entonces esta labor? Jesucristo. El propósito es darnos a conocer lo que Dios el Padre en esta obra espiritual hizo. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Se cumple entonces que Dios es eterno, es preexistente. No existe otro Dios como Él. Hablando en la persona del Hijo, que también estaba al principio de todo lo que existe. No sé si me sigue, amado. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, le ha dado a conocer. Entonces, yo hoy día necesito adentrarme más a conocer a Jesús, al Jesús de la Biblia, por favor. No a otro, al de la Biblia. Pastor, ¿por qué dice que a otro? Sí, porque hay muchos Jesús de que se habla y que no es según la palabra de Dios. Para que podamos entonces ver cómo se manifestó, cómo operó en su obra, en su quehacer, en su ministerio, para bendecirnos con el conocimiento de Dios el Padre, que es Espíritu en nuestras vidas. Esto es lo que yo y usted necesita para ver y conocer que Dios es Espíritu. La naturaleza y atributos de Dios. Entonces, nadie va a ver a Dios. Solo de una manera en que nos relacionemos de forma espiritual. Así puedo verle. Y segundo, cuando conozco a Jesucristo. Porque Él me dio a conocer todo lo que es este Dios. Y para eso necesito hoy día del Espíritu de Dios. Mire lo que dice acá Juan 4, 23, 24. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es un capricho de una congregación, de un hombre, no, es Dios que quiere que le adoremos en su condición, en su naturaleza. ¿Cómo? En espíritu y verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, amado, no quiero hacerles perder tiempo. Sé que han invertido tiempo, días, horas en este lugar, pero si no adoramos a Dios desde su naturaleza, entonces usted va a tener otra forma de llegar acá. Primero,
Porque usted en lo personal ya tiene una experiencia con este Dios Espíritu. Porque ¿qué hizo este Dios en su vida? Mucha obra, mucha obra. Transformó, regeneró, cambió y lo selló con su amor. Entonces usted llegó acá, ¿cómo? Amando. Sigo viendo a Dios aquí. Es que hay diferencia, sí, pero a todos los amo. Porque no puedo sacar a ese Dios Espíritu de este lugar. Quiero que habite, quiero que reine con nosotros. Y no solamente en este lugar, sino que lo puedo llevar a mi casa. ¿Y por qué en la casa? También. Porque ahí comienza la primera iglesia. Sé que están pensando ustedes. En la casa es difícil. Pero si no comienzan en la casa, más difícil se le va a hacer acá. Entonces, conózcanse. Sí, es difícil, sí, es difícil, sí, es complicado, sí, es complicado, sí, también. Pero el amor del Señor nos permite entendernos y comprendernos. Y el Espíritu de Dios se mueve ahí, se manifiesta ahí. A Dios presente lo hacen ahí. Y si supieron superar lo difícil, ¿cuánto más lo que pueda estar acá? Amén. La naturaleza y atributo de Dios. ¿Es poco? Si nos pensamos por acá, Dios es espíritu. Y es necesario que lo adoremos en esa condición. Ya entendí, ya comprendí una primera parte. Por lo tanto, necesito que en esta naturaleza humana en la que soy, pueda mirar al Señor de esa forma. Dios se acercó a nosotros. Mire, con su amor. Veo a un Dios, un padre amoroso, un padre preocupado. A un Jesús, hijo, comprometido hasta el final. Y un Espíritu Santo de Dios tratando de afirmarnos, como que nos trae, nos ayuda de una forma. Nos convence y arrepiéntanse y hagan, ¿o no? Para que adoremos a un solo Dios. Y podamos experimentarlo y vivirlo y disfrutarlo. Póngase de pie.